buenos días, amigos y seguidores, comunidad que está consagrada a explorar los temas de la justicia y el derecho. Muy buenos días para todos ustedes que se conectan en esta maravillosa mañana del 19 de noviembre del 2025. Y un maravilloso saludo a nuestra querida invitada, Blanca Durán. Buenos días, Blanca, bienvenida. Hola, Alita, muchísimas gracias por este espacio, por invitarme aquí a esta oportunidad de hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el tema de salud mental. Bueno, hoy nuestro tema del día, una sociedad que no habla de salud mental es una sociedad que habla y actúa con violencia. Y esta violencia que nos azota en todos los niveles, en todos los estratos, en todas las condiciones y a todas las escalas. Es una escala doméstica, intrafamiliar, es en la calle, es la violencia en los lugares de educación, en los colegios, en las universidades, es el bullying, es el estudiamiento escolar, pero también es la violencia institucional, es la violencia de los medios de comunicación, la violencia con la que actuamos, con la que hablamos en las redes sociales, es la violencia que está en X por doquier, o sea, uno entra un segundo a X y yo creo que yo ya no volví a entrar, yo Eh, salgo con dolor de cabeza porque digo, pero cómo se maltratan unos a otros, qué horror, es la violencia que está en todas partes. Y hablar de salud mental es dar un paso enorme para contrarrestar todas estas formas y modelos de violencia. Y por eso tenemos una invitada increíble. Yo la anuncié en nuestras promociones anteriores como una mujer valiente. Valiente porque se atreve a hablar de salud mental. Pero no la salud mental de otros, sino también la propia. Reconociendo su humanidad con la condición más frágil del ser humano, que es su propia debilidad. Blanca, me parece tan valiente lo que haces, me parece tan valiente el proceso que has tenido, que es además es el proceso que te lleva a ser ahora una voz como referente y líder en la materia. Cuéntanos ese proceso personal. bueno, ahorita te cuento, te voy a acomodar aquí un poquito mi cámara, que me pueda ver mejor. Listo. Pues bueno, te cuento, Alita, yo hace 10 años fui diagnosticada con depresión. El, En ese momento fue, pues, un proceso muy difícil para mí. Estaba pasando por un momento personal muy difícil. Empecé a notar que había algo que estaba funcionando mal cuando me costaba levantarme de la cama. Algunas personas dicen, no, es que eso es pereza, eso es falta de ganas, falta de meterle ganas. Pero la verdad es que era físicamente imposible para mí levantarme de la cama, no sentía la energía, la posibilidad, la capacidad de levantarme. Sentía además que muchas ideas muy negativas pasaban por mi cabeza, que era muy difícil actuar y decido que es necesario pedir ayuda. Al pedir ayuda voy a un psiquiatra, el psiquiatra me diagnostica con depresión, empiezo un proceso de probar medicamentos porque una de las cosas que tiene la salud mental es que es una ciencia que todavía no ha sido totalmente avanzada o totalmente como especializada en saber exactamente qué hacer. Entonces, muchas de las cosas que se hace con salud mental es prueba y error. Y en esto los medicamentos son una de esas temas que se hace con prueba y error. Yo probé más o menos unos 5 o 6 medicamentos distintos. Con cada uno de esos medicamentos había una situación diferente, incómoda. Con algunos, por ejemplo, tenía náuseas y mareo todo el tiempo, con otras no podía comer, con otras, y esto es importante para las personas que comienzan un tratamiento, con otras se agudizó la ideación suicida. Este es un tema que es importante que lo hablemos más adelante. La depresión está muy asociada a la ideación suicida porque la sensación de que nada vale la pena hace que sea doloroso vivir, y la ideación suicida comienza a ser una posibilidad de salida. Entonces, algunos medicamentos lo que hacían era acentuar, agravar la ideación suicida.
Entonces yo probé, como te decía, unos 5 o 6 medicamentos distintos. Finalmente logré encontrar el medicamento adecuado, pero la sola medicación no es suficiente para que uno pueda superar un trastorno como la depresión, y empecé a hacer terapia, la terapia que ha venido ayudándome a entender muchas cosas de mi vida y a poder enfrentar este trastorno de una manera adecuada, de tal manera que ya en este momento me siento muy cómoda, me siento muy tranquila, capaz de decirles a otros, esto es un trastorno que se puede tratar, que se puede manejar, que probablemente en muchos momentos voy a sentir que retomo algunas de estas situaciones que generan la depresión, pero que como en cualquier otra situación de la vida se puede manejar. Vaya, y a cualquiera nos puede pasar, porque si le pasó a Blanca Durán, una mujer ingeniera industrial, exitosa, talentosa, con una carrera brillante, que fue alcaldesa de la localidad de Chapinero, teniendo autoridad, respeto, poder, también tuvo otros cargos importantísimos, directora del IDRD, también estuvo al frente de los espacios públicos de Bogotá. Entonces, una mujer que ha tenido trayectoria, visibilidad, poder, respeto, capacidad de decisión, autonomía presupuestal y lo más importante, un empoderamiento personal, uno diría, bueno, es una mujer que lo tiene todo, pero también padeció una angustia y un momento de desasosiego porque estaba enferma y no sabía qué era, pero fue valiente porque lo asumió con, con la dignidad que se merece cuidar de su propia salud. Ahora bien, este contexto de ser una mujer exitosa, talentosa, brillante, que se ha destacado en importantes cargos y figuración pública y política, y aceptar que se tiene una enfermedad, que se está padeciendo, que se está sufriendo, esto lo hace un poco más difícil para la opinión pública y para tener esa valentía de la que yo he hablado, de reconocerlo, pero no solo de reconocerlo públicamente, sino también de evidenciar las fallas en el sistema. Blanca, háblanos de esto. Bueno, una de las cosas más complicadas con la salud mental, voy a hacer un paréntesis antes. La salud mental, se entienden las dificultades que hay en salud mental como trastornos y no enfermedades. ¿Por qué? Y es una explicación básica. En la enfermedad tú sabes la causa, sabes cómo tratarla, sabes inmediatamente qué exámenes se deben tomar para identificar la enfermedad y haces un tratamiento. En el caso de los trastornos, lo único que hay son listas de chequeo que te permiten saber si más o menos tú estás o no estás en una situación de dificultad de salud mental. Entonces, por ejemplo, no hay un examen de sangre o un examen físico que te pueda decir tienes depresión, tienes ansiedad, tienes esquizofrenia incluso, o tienes algún otro trastorno. Por eso se identifican como trastornos, porque todavía no se sabe exactamente la causa de la dificultad de la salud mental. Entonces, como es un trastorno, requiere muchísimo más tiempo de diagnóstico. Necesita que los médicos tengan una preparación y una formación para identificar las situaciones que pueden ser de trastorno de salud mental. Necesita que haya personal que tenga la posibilidad de atender una crisis de salud mental. Necesita una cantidad de elementos de preparación que en este momento no tenemos en nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Lo más fácil que hacen es que se da una cita al psiquiatra, cita que generalmente se demora entre 6 meses y un año. Esa cita, si tienes suerte, te hacen un buen diagnóstico y te van a dar otra cita con un psicólogo o una psicóloga. Esta cita también se va a demorar 6 meses. La psicóloga te atiende 20 minutos si tú tienes mucha suerte. En esos 20 minutos alcanza a preguntarte quién eres, qué haces y dónde vives. Y se acabó la consulta. Y te dan cita dentro de 6 meses más. Pero ya te la dan con otro psicólogo. Luego tú tienes que volver a empezar. Y en ese momento ya
cualquier posibilidad de hacer un proceso serio de terapia para poder superar una situación de trastorno de salud mental, se acaba. Entonces, esa situación es la que hace que la salud mental, y bueno, tenemos menos de 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes en Colombia, luego no hay quien atienda esta situación, psicólogos hay un poco más, pero pues hay muy poca capacidad institucional para atender esta situación. Uy, por Dios, repitamos esta cifra. En un país de como el nuestro, ¿cuántos psiquiatras tenemos? Cómo es esta estadística? 2 por cada 100.000. Por cada 100.000 habitantes, dos psiquiatras. O sea, y es muy grande la deficiencia. Más o menos en un país de mayor desarrollo, ¿cuál sería el porcentaje adecuado, la proporción? Pues en principio esto es como cualquier otro profesional de la salud. Luego deberíamos tener suficientes para poder atender, por ejemplo, Bogotá que tiene 8 millones de habitantes. En Bogotá solamente hay un centro público de atención de salud mental, que es el Centro La Paz. En ese centro hay aproximadamente unos 5 o 6 o máximo 10 psiquiatras y eso ya es mucho. Y esa es toda la capacidad pública de psiquiatras para Bogotá. Entonces, eso es lo que, la proporción que te hace pensar que no es suficiente. No es suficiente. Blanca, bueno, retomemos. Una sociedad que no habla de salud mental es una sociedad que habla y actúa con violencia. Hoy en nuestro programa especial nos acompaña la ingeniera Blanca Durán, porque además de contarnos este proceso de su vida y cómo su experiencia personal le ha permitido conocer a profundidad lo que significa el sistema, lo que ofrece el sistema y sus debilidades, ella no se quedó allí, dio un paso más grande y viene con propuestas, con alternativas, con un plan que puede darnos un camino para acercarnos a mejorar nuestras condiciones como sociedad, que hable de salud mental, pero que actúe para responder en prevención y en atención a los trastornos de la mente. Blanca, ¿cómo es este proceso en el que dejas de ser paciente, paciente literal en las dos expresiones, en la paciencia que hay que tener para poder sobreponerse a un sistema de salud precario, difícil, engorroso, y como nos cuentas, cuando ya se avanza con un psicólogo, viene otro y entonces volver a empezar? Eso se necesita mucha paciencia, pero además paciente que padece del trastorno, que padece del síntoma, que padece de la angustia, que padece de esa condición que te hace sentir mal y que te está haciendo, que te está carcomiendo por dentro. Entonces, ser paciente y volverse un referente y un líder, ¿eso cómo se dio? ¿Cómo se da esa transición, Blanca? Está sin sonido, Blanca. Me apagaron el micrófono. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí me escuchas ahí? Sí. Perfecto. Perfecto. Listo. Uno de los temas que complica muchísimo esta situación con la salud mental es precisamente que hay mucha estigmatización de las personas que tienen algún tipo de trastorno en salud mental. Entonces, te voy a contar una anécdota que para mí es muy importante de señalar. Hace un tiempo fui a la entrevista médica que te hacen para entrar a un nuevo trabajo. La doctora que me atendió me preguntó lo de siempre, qué tipo de enfermedades tengo, qué medicamentos tomo, y cuando le conté qué medicamentos tomaba, le dije, estoy tomando esta pastilla. Y me dijo, ¿y eso para qué es? Le dije, es para la depresión. Me dijo, un momento, ¿usted sufre de depresión? Le dije, sí. Y me dijo, ¿cuánto? Le dije, hace 10 años es depresión crónica y tengo medicamentos para eso. Me dijo, un momento, ¿usted lleva 10 años y no se ha curado? Pero eso es falta de ponerle usted ganas a las cosas. ¿Usted por qué no se ha metido a hacer cosas para superar la depresión? Le dije, perdóneme, ¿usted es doctora? O sea, ¿usted sabe de qué está hablando? Me dijo, sí, claro, a usted lo que le falta es pensar positivo, ir a la iglesia, ir... De verdad, hubo un momento en que yo, sinceramente, no sabía qué decirle.
Y me dice, además, las personas con depresión son las que más piden permisos de salud en el trabajo y eso es muy grave para una empresa. Así que, pues voy a poner aquí las anotaciones del caso. Estigmatizada, discriminada, segregada, mejor dicho, hasta que como penalista le hubiera metido hostigamiento a la doctora. Totalmente, realmente fue muy traumático, sobre todo porque yo no había tenido que enfrentar la discriminación hacía muchos años y este tipo de discriminación, sobre todo por una profesional de la salud, o sea, era una doctora, tenía título universitario, tenía especialización y estaba actuando como si, no sé, como si yo fuera culpable de estar sufriendo depresión. Y a partir de eso dije, fue error mío haber dicho que tenía depresión. No debí decir nada. Es mejor no decir nada. Y a partir de ese momento dije, oye, un momento, precisamente por eso es que hay tanto estereotipo y estigmatización y discriminación frente a las personas que están teniendo un trastorno de salud mental. O sea, no solamente tenemos que enfrentar el trastorno, sino además mentirle a la gente para que no nos discrimine. No, esto no puede pasar. Así que hay que hacer un trabajo al respecto. Y empecé a ver que había un proyecto de ley de salud mental para mejorar las condiciones de atención de salud mental en el país y me metí a participar en ese proceso y empecé a mirar cómo se podía mejorar la atención en salud. Porque claramente si uno no tiene plata, hacer atención para la salud mental es imposible. Casi todo el tratamiento que yo he venido haciendo lo he hecho de manera privada. Pago de psiquiatras, pago de psicólogos, medicamentos, todo ha sido privado. Luego una persona que no tenga esa posibilidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? Y puede pasar, como hablábamos hace un rato, que no logre la atención y genere no solo inconvenientes para él o ella, sino para su familia, su entorno y la sociedad. Bueno, Blanca, nuestra comunidad que hoy te recibe con mucho cariño es una comunidad inspirada en la justicia y el derecho. Yo quiero darle las gracias a todos los amigos y seguidores que se están conectando. Por acá en TikTok tengo varios, Luis Enrique, Diego, Marcela, Camila, Karen, Henry. Un saludo muy especial para todos ustedes. Un beso con todo mi corazón. Gracias, gracias por seguirme, gracias por acompañarnos en las transmisiones en vivo, gracias por darnos la oportunidad de crear esta comunidad de justicia y derecho. En nuestro entorno, que es tan importante, buscar las alternativas para mejorar una sociedad. Nosotros vemos que hay tanta violencia, Blanca, y creemos firmemente, yo creo firmemente, que uno de los grandes pasos que tenemos que dar para que haya una mejor justicia es atender esa salud mental para la prevención de tantos momentos en los que se exaltan los ánimos y sin conciencia y sin la voluntad de dañar a otras personas, estamos padeciendo tanta crisis y tanta falta de salud mental que hay momentos en los que estallan las personas y cometen actos irracionales. Y yo creo, Blanca, que en gran medida es porque no hay atención y prevención en salud mental. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Cómo prevenirlo y cómo encadenarlo también para que la justicia sea más eficiente y tenga una mirada sobre la prevención? ¿Cómo se relacionan estos grandes conceptos, salud y justicia? Bueno, ahí yo creo que es importante entender que este es un país que ha venido viviendo una violencia sistemática desde hace siglos. Y esa violencia de todas maneras afecta nuestra salud mental como sociedad, no solamente como individuos, sino como sociedad. Hace unos años yo tenía un chiste y es que Colombia no necesita un presidente, sino un psiquiatra. Y es que hay tantos inconvenientes, tanta violencia en nuestra forma de relacionarnos por la cantidad de violencia que vivimos, que no sabemos cómo tratar a los otros, no sabemos cómo movernos emocionalmente con los otros. Y yo creo que eso afecta muchísimo nuestra forma
de resolver los conflictos y afecta también toda la ola de violencia que tenemos generalmente en todo el país. Por ejemplo, el día que más riñas, incluso asesinatos hay en Colombia es el Día de la Madre. Ustedes, espera, ¿No? espera, ¿qué opina la gente? Por Dios, estamos en un live. ¿Cómo les parece? Yo quiero que coloquen ahí, denos una opinión. El Día de la Madre es el día de más asesinatos, riñas, pleitos, lesiones personales. Es el día del infierno para las URIs, es el día del infierno para la policía, porque es el día en que tienen que estar listos todos en todos los puntos para capturar, para hacer diligencias de urgencia a fin de recolectar evidencia, materiales probatorios, porque es el día en el que más violentos somos, el Día de la Madre. O sea, ¿a ustedes les parece que eso es algo sensato, el día que celebramos a nuestra mamá por darnos la vida, por educarnos, por criarnos, que nos desate todo lo peor, los bajos instintos? ¿Por qué pasa esto, Blanca? Bueno, al parecer, una de las razones principales es que los conflictos intrafamiliares nunca los resolvemos hablando. No estamos acostumbrados a hablar. Esta es una sociedad que no habla. Entonces, todos esos conflictos que hay entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos, que realmente están ahí guardados, no es que se hayan resuelto, sino que están ahí escondidos. Ese día de la madre que toda la familia se reúne y que generalmente está alrededor del trago y entonces todos se emborrachan, cuando ya están borrachos ya pueden decirse las cosas. Y usted que me robó la finca, y usted que me pegó cuando chiquito, y usted que le hizo tal cosa a mi mamá, y usted que... Empiezan a decirse esas cosas y la reacción inmediata no es, ay, sí, mijito, perdóneme, sino que inmediatamente la reacción es una reacción violenta que se va a los puños y en algunos casos, que es lo más grave del asunto, se va a los asesinatos. Pueden ser accidentales, pueden ser premeditados, pero son momentos en los que no se manejan las emociones que se tienen guardadas desde hace tanto tiempo y estallan en un conflicto intrafamiliar que se vuelve, como dices tú, el infierno para las URIs, para la policía, para todas las entidades, porque es el día más conflictivo del país. Y ahí lo que hay detrás es una gran cantidad de emociones que no se han resuelto, que no se han tratado, que no se han manejado, y un país que no sabe cómo resolver sus conflictos si no es a punta de violencia. Así que necesariamente tenemos que manejar una forma que canalice toda esta emoción, toda esta energía, y es con salud mental. Ir a un psiquiatra no solamente porque uno tenga el trastorno, es porque de pronto también necesita apoyo de cómo canalizar efectivamente emociones que tiene almacenadas desde hace mucho tiempo. Sí, así es. Por ejemplo, una situación de conflicto en la familia en la que padres e hijos o hermanos no han podido resolver este conflicto pueden ser mediadas por un profesional, puede ser un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, que pueda ayudar a que estos conflictos salgan y se resuelvan de una manera adecuada, sin que tenga que mediarse la violencia. Y para eso no necesariamente es porque alguno de los que está en el conflicto está enfermo, esté de trastorno o está afectado, sino porque se necesita a un tercero, como cuando se habla de la conciliación en lo jurídico, ya que tú eres abogada. Cuando se habla de la conciliación, pues ahí hay un tercero, digámoslo así, neutral, que ayuda a manejar el problema. Lo mismo pasa con este tipo de conflictos emocionales e intrafamiliares que requieren que haya un tercero que pueda ver las cosas desde afuera y darles una perspectiva distinta y ayudarles a resolver la situación. Bueno, maravilloso. Claro que tenemos que buscar ese tercero. Y a lo que, ya que me tomas el tema del derecho, tengo que comentarte a ti y a nuestros seguidores que la justicia ha evolucionado bastante. Los conceptos de conciliación hoy se han ampliado y se ha creado unos conceptos mucho más amplios, que son la mediación familiar, la mediación penal, la mediación escolar y la justicia restaurativa. Yo soy líder en nuestro país para promover y propender que se aplique cada día más la justicia restaurativa como la forma de solucionar los conflictos. Y en efecto consiste en eso, en tener un tercero que nos ayude a canalizar
y a tramitar las emociones y los conflictos que tienen pues unas incidencias jurídicas. Blanca querida, ahora pasemos a las propuestas. ¿Cuáles son estas iniciativas y propuestas que tú estás liderando y planteándonos para que como sociedad reflexionemos y empecemos a articular sector público, sector privado, presupuesto y tengamos un movimiento activo que transforme nuestro sistema de salud y haya realmente una atención y prevención en salud mental? Bueno, la ley que te contaba, la nueva ley de salud mental, es una ley que ha venido trabajándose con una gran cantidad de profesionales de la salud. Lo lidera la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, y en ese proceso de armar esa ley se crearon unas figuras que son muy interesantes. La primera, no se necesita ir al médico general para pedir una cita con psicólogo. Antes uno tenía que ir al médico general, el médico general le decía, sí, usted tiene una situación complicada, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Ahora se puede pedir directamente. Segundo, crea una serie de mediadores, digámoslo, poniéndolo en los términos que lo has planteado, de gestores comunitarios de salud mental. ¿Qué es esto? Una persona que recibe una formación en primeros auxilios de salud mental para poder atender las situaciones críticas en su comunidad, en su barrio, en su junta de acción comunal, en su sector, en su propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque si una persona tiene esta formación, tiene esta posibilidad, puede atender estos casos, puede minimizar que estos casos se conviertan en conflictos de violencia o en situaciones más graves. Y eso es quizás una de las cosas que hace que este proceso sea tan interesante, y es que nos convierte a todos en responsables de la salud mental de nuestra comunidad. Ahí, por ejemplo, ese proceso va a requerir un apoyo fundamental en recursos para hacer la formación, para identificar los líderes, para darles acompañamiento, para darles herramientas. También tiene esta ley la posibilidad de que los profesores, tanto de colegios y de universidades, reciban estas herramientas y puedan atender a los niños, niñas y jóvenes e identificar situaciones de riesgo. Tal vez has escuchado que últimamente se ha disparado la tasa de suicidio y de ideación suicida entre los jóvenes. Y esto es muy grave, no solo porque estamos perdiendo nuestro futuro, como decíamos antes, de los jóvenes, son el futuro del país, sino también porque eso demuestra que hay una situación muy grave de falta de futuro, de que no ven una posibilidad en el futuro entre los jóvenes. Si los profesores, tanto de los colegios como de las universidades, tienen estas herramientas, va a ser mucho más fácil que identifiquen esas situaciones antes de que se conviertan en una tragedia. Y todo esto requiere recursos. Ninguna política pública que no tenga presupuesto funciona. Si no hay presupuesto, no hay política pública. Y acá hay una ley que es muy interesante, es muy importante, pero sin el presupuesto necesario para ejecutarla en Bogotá y en el resto del país, no va a ser posible que tengamos esa prevención y atención de salud a tiempo. Blanca, qué increíble todo lo que nos estás contando. O sea, cómo hemos tenido que transitar por, por todo este padecimiento para que tengamos algo más o menos aceptable. Pero todavía ni siquiera llegamos a ese punto de que esto sea más o menos considerado con los usuarios del sistema de salud, con los pacientes, con sus familias que se sienten desesperanzados sin tener un mecanismo de prevención y de atención para la salud mental. Quiero aprovechar también para hacer otros saluditos a Alexander Cope. Muchas gracias por conectarse, a todos nuestros amigos que están aquí en sintonía con nosotras. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que hablamos de salud mental. Porque si no hablamos de salud mental, seguiremos hablando con más violencia y generando aún un país y unos fenómenos de mayor punibilidad, de mayor criminalidad. Y es cómo evitarlos. También, Blanca, tú tuviste la oportunidad de ser directora del IDRD, que es un espacio de, de la administración de Bogotá que justamente promueve pues el deporte, pero también los escenarios y los espacios públicos.
en una conversación previa que tuve contigo, nos hablabas de lo importante que es tener esos espacios al aire libre, esos parques, esos escenarios disponibles también para que haya un trámite de las emociones, aunque sea transitorio, aunque sea provisional, aunque sea por un momento, porque no solamente es la atención que brinda el sistema de salud, sino es la atención que brinda la arquitectura de las ciudades, es la atención que brinda la infraestructura de nuestros espacios públicos para tener un poco de catarsis y de salud mental. Cuéntanos también cómo sirvió tu paso por el IDRE para tomar estas iniciativas que hoy pues estás liderando y exactamente en qué consiste estos proyectos. Bueno, la salud mental no es un tema individual. Claro que hay mucho del individuo y de lo que tiene que tratar de manera personal, pero también es un tema colectivo. Si la sociedad es cada vez más solitaria, si la sociedad es cada vez menos empática, si hay cada vez menos personas que puedan estar en comunidad o que puedan contar con otros para hablar, para relacionarse, para tener ese espacio de redes de apoyo, pues seguramente vamos a tener graves problemas de salud mental. Entonces, para pensarse, la salud mental comunitaria no es solamente tener actividades o estos gestores comunitarios, sino que se requiere que el espacio público permita la generación de comunidades. Y en eso los parques, las plazoletas, todos estos espacios de encuentro son esenciales para generar esa salud mental colectiva. Por ejemplo, en 10 años, ahorita vamos a tener en Bogotá un 40% de personas que van a vivir solas, que van a vivir en sus apartamentos totalmente aislados, sin vivir con nadie, sin compartir con nadie, seguramente personas que van a necesitar muchísimo compañía de otros. ¿Dónde van a encontrar esa compañía sin que les toque gastar plata? Sin que tengan que ir a un restaurante o a un centro comercial a comprar cosas o a inscribirse a un curso. En el espacio público. Si el espacio público se presta para hacer actividades de grupo, para hacer actividades comunes, para encontrarse, para sentarse a tomar un café con un desconocido y hablar de lo que está pasando, esos espacios son los que van a permitir que ese 40% que va a vivir solo o que va a vivir sola, porque en su mayoría van a ser mujeres, tengan esa red de apoyo con la que no cuentan a nivel personal. Entonces, el espacio público es ese escenario donde se pueden encontrar las personas. ¿Y qué está pasando en este momento? Que las ciudades se están diseñando para que no haya espacios públicos, que el único espacio público sea el centro comercial. Y entonces no tenemos parques, los parques que tenemos están descuidados, algunos parques están encerrados y entonces son inseguros, algunos parques no tienen suficiente infraestructura, entonces no hay donde sentarse, no hay donde tomarse un café, Nos no escribe hay por donde acá, pasar la vida. nos escribe por acá una seguidora, Adriana Reyes, es que da miedo. A veces los espacios públicos da miedo llegar al parque porque qué susto que nos atraquen, nos roben, nos maten, porque está más el ambiente es propicio para la delincuencia que para el encuentro ciudadano o para el esparcimiento. Precisamente en eso es donde está la clave del diseño de los espacios públicos. Tuve la oportunidad en el líder de diseñar y construir un parque en el cual nos pensamos todas estas ideas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino social. Blanca, tenemos un Dime. problema con tu sonido. Hay un eco en tu... Nos reportan un eco en tu audio. ¿Cómo lo podemos solucionar? No sé si es que ella tiene sonando el celular y el computador, si algo que le bajita el volumen al celular. Tu celular está con... Bájale todo el volumen del celular para que solo escuchemos. Está en silencio. Veamos aquí. Bueno, gracias amigos, seguidores por conectarse a Luego, este tema tan interesante, salud mental. Tenemos que hablar de salud mental para propender por una sociedad que no hable y actúe con tanta violencia como la nuestra. Blanca, ¿nos comentas algo? para, ¿escuchan mejor ahí?
Sí, perfecto, se ha solucionado el eco. Muchas gracias, Blanca. Continúa, qué pena la Listo. interrupción. Entonces les contaba, nosotros tuve la posibilidad en el IDRD de construir un parque que pensara no solamente en temas ambientales, sino en temas de comunidad y creamos el Parque Agua Viva en la localidad de Puente Aranda. Aquí hay un tema con el diseño y el urbanismo. A veces las personas creen que la salud mental y el urbanismo están totalmente separados. No es cierto. Este espacio, por ejemplo, lo primero que hicimos fue identificar por dónde se movían las personas y hacia dónde caminaban. Entonces, que caminan hacia el bus, que caminan a la tienda, al supermercado. Y entonces diseñamos todos los caminos del parque para que la gente las usara para atravesar el parque. Es decir, que el parque tuviera movimiento todo el tiempo. Gente que camina hacia la buseta, gente que camina hacia el Transmilenio, gente que camina al supermercado, atraviesan el parque y eso le da vida al parque. Lo segundo, es el primer parque que no está encerrado, no tiene rejas. Es un parque zonal y es un parque que no tiene rejas. ¿Y por qué no tiene rejas? Porque la idea es que esté integrado con la vida de la comunidad, con la vida del barrio y que la gente lo sienta como parte de su casa. Entonces, todo el borde del parque, en lugar de tener rejas, lo que tiene es actividades. Tiene huertas urbanas para que las personas que están sembrando estén todo el tiempo allí en el parque. Tiene las zonas de juegos, están en los bordes para que los papás estén con sus hijos en el borde. Toda la zona de pesas y de actividad física también está en el borde. Y en el centro lo que hay es una zona ambiental con todo el ciclo del agua, con un humedal artificial y eso le da paz a todo el sector. Entonces, si yo quiero estar tranquila y no pensar en nada, me voy al centro del parque, me siento en la parte del humedal y puedo disfrutar de los pájaros, de todo el entorno ambiental. Pero si quiero actividad física, estoy en el borde y de paso me saludo con el vecino y de paso me conozco con el de la tienda y de paso saludo a los demás. Así que esto es lo que hace que el urbanismo, el diseño urbano nos permita la salud mental. Blanca, hay otro factor de la sociedad actual que estamos viviendo y es los adultos mayores. Los adultos mayores en sí también, pues obviamente necesitan de estos espacios para interactuar, para descansar, para distraerse, tomar el sol, tomar aire, que son estos espacios públicos. Pero con ellos también viene, bueno, no solo con los adultos mayores, también con las personas que están eh, padeciendo cualquier enfermedad, los cuidadores. Los cuidadores es otro sector vulnerable de nuestra sociedad, gravísimo, porque ellos no cuidan de sí, nadie cuida de ellos. Los cuidadores necesitan también salud mental. En este entorno de unos parques que tengan esa arquitectura amigable, asequible, humana, no tan repelente, porque sí, hay unos lugares que son demasiado repelentes y que lo que generan es, como decía nuestra seguidora, miedo, es aterrador, o aunque no sean miedosos, son tan hostiles que no dan ganas de permanecer allí. ¿Qué hacer para que estos escenarios puedan ser disfrutados también por los adultos mayores y por nuestros cuidadores? Bueno, el cuidador es una persona que requiere apoyo al apoyo, porque el cuidador está brindándole soporte a una persona, ya sea por enfermedad, ya sea porque tiene algún tipo de discapacidad, ya sea porque la persona tiene restricciones de movilidad. Y eso obviamente implica que la persona cuidada tiene unas necesidades de salud mental que seguramente el cuidador es el que está resolviendo, desde ayudarle a moverse hasta hablar con ella o con él sobre su situación. Y esto carga al cuidador, le hace sentirse como se sentiría un psicólogo o un terapeuta cuando ya tiene muchas consultas y ya tiene la cabeza muy llena. De la misma manera se puede sentir un cuidador. Por eso el cuidador también requiere espacios de libertad donde se sienta tranquilo. Y en eso las manzanas del cuidado fueron una idea maravillosa, porque el cuidador tenía la posibilidad de que la persona que estaba cuidando tuviera una actividad mientras el cuidador o cuidadora podía tener un tiempo libre para hacer actividad física, para hacer yoga, para leer o simplemente para sentarse a mirar
todo el entorno verde. Y eso le ayuda al cuidador o cuidadora a sentirse recargado para poder continuar con su labor. Entonces es fundamental que haya espacios como las manzanas del cuidado, como el sistema de cuidado en general, que piense en esa posibilidad de darle un respiro al cuidador o cuidadora, que la persona que está recibiendo cuidados tenga atención durante un tiempo por otras personas, y así el cuidador tenga un tiempo libre, o la cuidadora, que generalmente son mujeres, tenga un tiempo libre en el cual pueda disfrutar de otras cosas o simplemente descansar. Blanca, no puedo dejarte pasar sin aprovecharte al máximo, y obviamente hace parte de mi preocupación como líder en la justicia y en el derecho, y como activista de nuestros programas que promueven mejorar las condiciones de la justicia en Colombia. Y es que hay un aspecto muy importante que lo habíamos mencionado pero fuera del programa, y es eh, cuando una persona ya está judicializada, ya está condenada y está pagando su pena en una privación de la libertad intramural, nuestro sistema no tiene suficientes condiciones para garantizar que quien ha padecido o padece un trastorno de la personalidad, y por causa de su trastorno, porque tuvo un ataque de esquizofrenia y mató a su mamá, a su abuelita, a alguien transitando por la calle. Muy recientemente vimos un video aterrador, una persona habitante de calle viene transitando por el andén, pero un joven estudiante sale de un almacén de veterinaria a comprar algo para su mascota y va caminando, lo mira, se devuelve y lo apuñalea y lo mata. Esta es una imagen que refleja miles de realidades a diario en nuestro país, que no se sabe por qué, no hay explicación, pero la persona actúa. En el caso de la esquizofrenia, porque escuchan una voz que le da esa instrucción, y porque no pueden controlarse o resistirse al impulso, porque no están diagnosticados, o porque no están medicados, o porque aunque lo estén, dejaron de consumir su medicamento. Y ya Blanca nos explicó pues todo lo terrible que es tener cita con el psicólogo, cita con el psiquiatra, y aún para tener acceso a sus medicamentos, porque si no están en el sistema y no se los proveen, pues muy difícilmente una persona de escasos recursos va a poder comprar la medicina psiquiátrica. Entonces, la deficiencia en el sistema genera la ocasión para brotes de actos de violencia. Y cuando esto se suscita, la persona es judicializada y condenada. Blanca, ¿qué hacer para mejorar nuestro sistema penitenciario y carcelario, particularmente en materia de salud mental? Es un tema de salud en general, o sea, sabemos que estamos en una crisis del sistema de salud en general. Y esto, digamos, como una parte de la salud integral de un ser humano, pues también está en esta crisis de salud. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tuviéramos un número de profesionales, tanto en psiquiatría como en psicología, que pudieran atender a la población penitenciaria y pudieran darle herramientas para resolver muchas de las situaciones que internamente o personalmente están viviendo. Desde situaciones de manejo de sus emociones, que puede ser una relativamente sencilla, a situaciones de abuso infantil o de violencia que sufrieron, que pueden también afectar su vida adulta. Pero eso requiere un número de profesionales asignado al sistema penitenciario. Y como te decía, no es solamente en el sistema penitenciario, sino en general la escasez que hay de profesionales, especialmente de psiquiatras, pues hace más complicado que una persona en la cárcel pueda recibir atención. ¿Qué se puede ir generando mientras tanto? Y ahí es donde viene el tema de la ley de salud mental. Se pueden generar los gestores de salud mental, personas que sepan identificar esas emergencias de salud mental, esos casos críticos de salud mental, y puedan dar esos primeros auxilios de salud mental, identificar los casos en los que hay situaciones graves para poder remitir, y que esos gestores puedan ayudar a la población penitenciaria mientras logramos que nuestro sistema de salud
pues mejore y tengamos profesionales adecuados. Pero creo que ese es un paso importantísimo. Como quiera que sea, es con presupuesto y se necesita para mover ese presupuesto que existan representantes, voceros, que hablen y que estén comprometidos y que tramiten pues esos espacios gubernamentales a diferente nivel, nacional, local, territorial, para tener presupuesto efectivo, para que se impulsen programas, proyectos, de lo menos hasta lo más para mejorar el sistema de salud. Y es por eso que Blanca tiene pues una propuesta acá que compartir con nosotros. Y también, obviamente, sé que va a ser cuestionada por eso, pero también tiene su explicación. Bueno, Alicia, pues en medio de todo el trabajo que he venido haciendo, como tú lo mencionas, se requiere apoyo desde el Congreso, se requiere apoyo desde las instancias de toma de decisión. De hecho, este proyecto de ley o esta ley de salud mental no hubiera sido posible si no hubiera un número de representantes a la Cámara que se hubieran puesto la camiseta. Y al parecer hay una situación en el Congreso y es que como este es un tema que tiene tantos estereotipos y tanta estigmatización, no muchos hablan de la salud mental, no muchos hablan de la necesidad de una ciudad que piense en salud mental. Y por eso tomé la decisión de presentarme en el Partido Verde y solicitar el aval para ser candidata a la Cámara de Representantes. Estoy a la espera de que el partido me diga si me da el aval o no. Y en esa situación creo que es importante tener un representante a la Cámara, en este caso una representante a la Cámara, que hable directamente, de frente y con experiencia sobre las necesidades de salud mental que hay en Bogotá. Bogotá no puede seguir siendo la ciudad que menos recursos recibe del nivel nacional. Nosotros, es cierto que Bogotá tiene recursos, pero no son suficientes. Aquí viven 8 millones de personas. Es el doble o el triple de cualquier ciudad del país. Y el nivel nacional lleva 30 años sin hacer ninguna inversión en Bogotá, excepto el metro. 30 años en que aquí no se ha hecho ni siquiera, así como diría un amigo, una cancha de básquet. Y eso obviamente hace que la ciudad no tenga los recursos para invertir en proyectos importantísimos como por ejemplo tener otro centro de atención de salud mental, un centro de atención psiquiátrica aparte de la Clínica La Paz. De la única en Bogotá, llama, la Clínica La Paz. No más, si una persona llama porque tiene un familiar que tiene una crisis de esquizofrenia, de ansiedad, de lo que sea, y está poniéndose violento, generalmente llaman a la policía. La policía dice, esto es un tema psiquiátrico, y entonces le dicen, sí, es que él sufre de tal cosa. Y entonces lo que dice la policía es, espere porque me toca pedirle ambulancia a la Clínica La Paz, y si no hay ambulancia, pues yo no puedo ir. Y esto puede demorarse 5, 6, 7, 8 horas, 2 días, y no hay quien atienda la situación. Y esta persona que está sufriendo una crisis puede generar una situación de violencia, una situación de la cual nos podemos arrepentir todos. Entonces, necesitamos más recursos para la atención de salud mental en Bogotá. Y se necesita que desde el Congreso le exijamos al gobierno nacional que invierta en Bogotá. Este es uno de los temas, pero Bogotá, yo tengo una metáfora, y es que Bogotá está en depresión. Y Bogotá está en depresión porque tiene 3 características básicas. 1, tiene poca autoestima, poco amor propio. El orgullo hacia Bogotá es muy bajito. 2, no cree en el futuro. El pesimismo en Bogotá es muy alto. Y 3, se siente sola, precisamente porque nadie atiende a Bogotá diferente a Bogotá. No hay gobierno nacional, no hay ministerios, nadie le para bolas a Bogotá. Todo el mundo cree que acá tenemos de todo porque los ministerios funcionan en Bogotá, pero la verdad es que a Bogotá es al que menos recursos le dan. Y creo que se necesita alguien que le dé esa mano a Bogotá desde el Congreso y empiece a pensar en Bogotá para sacarla de la depresión. Bueno, muy bien, Blanca. Confiamos en que el Partido Verde se sienta honrado de tenerte dentro de sus listas, de otorgarte, pues por supuesto, el aval correspondiente y que sean ellos los que se sientan orgullosos de contar con personas activas, proactivas y con experiencia que están liderando procesos que van más allá de ser un proyecto político que emerge de las necesidades
de la sociedad, sino que es un proyecto que en tu caso particular es un proyecto que tiene una esencia y es que lo padeciste en carne propia. Y entonces tener todo este conocimiento, esa experiencia de transitar por las lides de la salud, conocer el desamparo, el desasosiego, la frustración enorme de ser un paciente que no se ha atendido oportunamente, de los costos que tienen los medicamentos, de lo costoso que es no tener salud disponible por la EPS y tener que pagarla en forma privada. Ese es un padecimiento, es una injusticia. Y nosotros buscamos en nuestra comunidad un país que tenga mayor justicia y que nuestra justicia la alcancemos con el medio idóneo que es el derecho. Para eso necesitamos representantes, voceros, que tengan acreditación, experiencia y un liderazgo importante. Así que esperamos y confiamos que el partido te otorgue ese aval anhelado y con él pues el liderazgo y la representatividad con los votos suficientes para representar la salud mental de los bogotanos y de Colombia en general, porque en la medida en que una ciudad sea pionera y empiece a destacarse con programas y proyectos eficientes, pues el resto también lo van a ir replicando. Muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, Blanca, y te deseamos muchos éxitos. A ti, Alita, de verdad, gracias por permitirme contar un poco de la experiencia, pero sobre todo, gracias por ese trabajo que vienes haciendo de explicar cómo la justicia y el derecho son tan importantes para el país y sobre todo para este país que sufre tanto de salud mental. Bueno, tenemos un helicóptero aquí pasando. Un país que tiene graves problemas de salud mental y en parte es por falta de justicia. Así que muchas gracias por ese trabajo que vienes haciendo, liderando esta pedagogía en justicia, en derecho y en posibilidades de defenderse. Qué bueno. Entonces toca retomar un poco tu columna pasada. El domingo pasado en El Espectador salió tu más reciente columna sobre los influencers. Blanca, pues no todos los influencers estamos deslegitimados para tener liderazgo y para hacer cosas que puedan ir en defensa no solamente de sectores, de poblaciones, sino que también esos liderazgos puedan representarse en escenarios públicos de alguna dimensión. Quedé interesantemente sorprendida, interesantemente porque sí, claro, cuando en la política y en escenarios de debate público participan personas que lo único que tienen es popularidad, pero es que la popularidad no es lo mismo que el liderazgo, son dos conceptos totalmente diferentes. Pero bueno, cuéntanos un poquito de la columna de los influencers en la política. Bueno, primero, en la columna lo decía, es diferente aquellos liderazgos políticos que usan las redes para conectarse con la comunidad, para escuchar a la comunidad y para hacer pedagogía, que aquellos influencers que únicamente saben generar debate, polémica para ganar likes. Y en tu caso, obviamente, tú no entras en la categoría de influencer, eres una persona que ha venido trabajando el tema de derecho, no solamente por tu profesión, sino por tu experiencia comunitaria, y creo que eso es precisamente un liderazgo político que usa las redes para conectar con la comunidad. Pero ¿qué es lo que está pasando con los influencers? Los influencers, al buscar únicamente el like, pues queda más like que la polémica, que el insulto, que la pelea, que la incapacidad para generar conciliación. Recientemente veía un video de un influencer donde se negaba a darle la mano a Iván Cepeda porque era un guerrillero. Y lo peor de todo es que mucha gente le decía, sí, muy bien, ¿cómo le va a dar la mano? O sea, es posible que en este país lo más importante sea agredir al otro, insultar al otro, y no ser capaz de generar conciliación. El grito, la ofensa, el irrespeto. Es que hemos llegado a unos límites. Quería comentarte algo. Pues, ¿cómo así que, por ejemplo, sin entrar en detalles, pero cómo podemos permitir que a personas de la justicia se les grite loca,
y otras palabras vulgares y soeces. Si se permite eso, imagínate que, por ejemplo, esta magistrada hubiera estado en algún momento con un diagnóstico, en un trastorno de la personalidad, lo que también implicaría y arrastraría un comentario simplemente para denigrar de ella, pero que puede tener unos impactos profundos y psicológicos en ella, porque no lo sabemos, pero puede que esos comentarios puedan tocarla y herirla profundamente. Esto es lo que tenemos que buscar, unos escenarios de aceptación, de diálogo, de concertación de ideas, de conceptos, no de más segregación. Y la gente a veces es muy irrespetuosa y sí, la ofensa es lo que está popularizado a todo nivel. Mira, por ejemplo, lo que pasó recientemente con Polo Polo y el otro representante a la Cámara del Pacto Histórico. Ambos con su celular grabándose mientras tenían una discusión en la que ninguno de los dos se miraba, ninguno de los dos discutía con el otro, estaban hablándole a sus seguidores. Estos dos representantes a la Cámara van a ser incapaces de generar una ley para que le beneficie al país, porque lo único que les interesa es generar más seguidores, más gente que los vea pelear y que vean que ellos no ceden y que ellos sí son... O sea, es una lógica muy macho, el macho alfa que necesita demostrar que gana, y eso no es el Congreso. El Congreso es un espacio para conciliar lo que sea mejor para el país. Esto que tú describes es como viralizar la incapacidad o la mediocridad incluso hasta para discutir. Porque si no se discute mirándose de frente con el adversario, sino sesgadamente o lateralmente porque se estás mirando a los seguidores, entonces hay una gran mediocridad incluso hasta en la pelea. Porque es que el debate es, o sea, la pelea es mirándonos de frente. Aquí vámonos a discutir o a pelear, pero uno frente al otro. Y entonces están tan preocupados por ver que los vean otros peleando cuando la pelea se quedó mediocre, mejor dicho. No aportaron nada, no dijeron nada, lo único que hicieron fue insultarse mirando las cámaras de sus celulares y creo que eso es un peligro para un Estado de Derecho, para una democracia y para una posibilidad de generar conciliación en el país. Por eso es que en la columna hablaba del peligro de los influencers en la política. Creo que esta incapacidad de conciliar es lo que podría hacer que el Congreso se fracase, porque su papel es precisamente lograr acercamientos entre diferentes. Por eso llegan personas de todos los partidos, por eso llegan representantes de todas las corrientes, porque todos ellos representan el país. Y la idea es que en ese Congreso se pueda generar esa discusión, se pueda hacer un debate con argumentos y se llegue a la mejor posibilidad para todo el país, conciliar entre todas las diferentes que hay en el Congreso. Y obviamente una persona como por ejemplo recientemente Wally, que ganó la consulta interna del Pacto Histórico, que al momento en que le hicieron un comentario o una crítica en Twitter, lo que dijo fue bobo y fue puta, pues obviamente eso no permite ningún tipo de conciliación, o sea, ahí no hay posibilidad alguna de conversar. Y eso es precisamente mi crítica a los influencers. Bueno, pero que yo me escape de esa crítica, por favor. Tú no eres una influencer, tú eres una líder realmente que está haciendo un proceso de enseñanza a través de las redes. Gracias, amor mío. Bueno, quiero contarles, amigos y seguidores y querida Blanca, que uno de nuestro lema en la oficina de Derecho es sanar el alma y superar el proceso. Y si ese es nuestro lema de acción, de trabajo, el lema con el que atendemos a nuestros pacientes, porque yo considero que mis clientes en derecho, víctimas o judicializados para la defensa, no son clientes, son pacientes, porque están transitando por un momento quizás el más difícil de sus vidas al estar enfrentado con la justicia. La justicia en el tema penal es el momento más adverso de la vida de cualquier ser humano, sea víctima o sea procesado. Entonces, si ese es nuestro lema, sanar el alma, superar el proceso, pues desde luego tendrá que ser materializado en escenarios como este,
Blanca, en dar oportunidad para hablar de salud mental, que es la única forma de prevenir más violencia. Quiero que sepas que estás invitada en forma permanente. Si de aquí a las elecciones tienes otro espacio y quieras compartir con nosotros, adicional a las propuestas que ya hemos hablado, pero también sé que tienes otras sobre el deporte, sobre la prevención también de los acosos y los maltratos de la mujer, que hace parte de ligas deportivas, pues acá estarás bienvenida y que a partir de este momento te declaramos invitada permanente para que nos acompañes en transmisiones y en espacios de crecimiento que nos ayuden a tener un país con mayor justicia, con mayor equidad, con mayor respeto de las leyes, del derecho, con mayor tolerancia y con más amor. Y por supuesto, hoy nuestro mensaje, más salud mental con Blanca Durán. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alita. La verdad, fue muy rico poder hablar contigo tranquilamente. Fue una charla muy relajada, pero además también muy centrada en eso que tú trabajas tanto y es la justicia. Y es que la salud mental hace parte de nuestra vida integral, de nuestra salud integral, y es importantísimo no olvidarla, sobre todo en un país como Colombia que ha sufrido tanta violencia. Amigos, gracias. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Para todos los que llegaron tarde y quieren ver el programa completo, en 1 hora estará subido en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos, un beso enorme y que tengan una feliz semana. Hasta luego.